Buenas noches, mi nombre es Milton Ayos y les vengo a hablar sobre matemáticas discretas. El tema que escogí es cálculo de combinaciones. Las matemáticas discretas se dividen en dos grandes grupos: continuas, encargándose de todo lo relacionado con la trigonometría, y el cálculo, estudio de conceptos como la continuidad y el cambio continuo, y discretas, guiándose hacia el estudio de estructuras cuyos elementos pueden contarse uno por uno separadamente. Es decir, los procesos en matemáticas discretas son contables, como por ejemplo los números enteros, grafos, sentencias de lógicas. Por ende, las matemáticas discretas se encargan del estudio de los conjuntos claramente discretos, finitos o infinitos, numerables, convirtiéndose así en parte fundamental para la ciencia de la computación, debido a que solo son computables las funciones de conjuntos numerables. Yéndonos al tema que nosotros escogimos, que es el cálculo de combinaciones, tenemos lo siguiente. Para definir, el cálculo de combinaciones consiste en una técnica de conteo que permite calcular el número de arreglos que se pueden realizar con todos o con parte de los elementos de un solo conjunto, en donde no interesa el orden de los elementos. Para el caso entonces de las combinaciones tenemos la fórmula donde el número de combinaciones es igual a número total de objetos factorial sobre el número de objetos tomados por la resta del número total de objetos menos el número de objetos tomados factorial. Cabe aclarar que en algunos otros ejemplos la parte literal en la fórmula a veces la cambian. Nosotros escogimos esta fórmula. Yéndonos a un ejemplo donde se aplique esta fórmula de combinaciones, tenemos el siguiente: de cuántas maneras posibles se puede seleccionar 6 tipos de sillas si se cuentan con una variedad de 12. En el anterior ejemplo, el tipo de silla seleccionada no es importante. Por tal motivo, para calcular el número de posibilidades se utiliza la fórmula anteriormente expresada, reemplazando así: x igual a 6, y n igual a 12, donde c es la incógnita que vamos a encontrar. Entonces, combinaciones de 12 y 6 es igual a 12 factorial sobre 6 factorial, que es el número de, de, de objetos tomados, por la resta de 12, que es el número total de objetos, menos 6, que es el número de objetos tomados factorial. Entonces, llevando esto a la práctica, tenemos que 12 factorial de numerador sobre el denominador, que es 6 factorial por 6 factorial. Descomponiendo 12 en sus factores descendentes, tenemos la siguiente descomposición: 12, 11, 10, 9, 8, etc. Esta nos da como resultado de 924. De modo que existen 924 fórmulas de seleccionar 6 tipos de sillas partiendo de 12 grupos. Vamos ahora a mirar un poco de la aplicación de nuestras combinaciones a la ingeniería. En el campo de la computación es frecuente que se desee contar el número de veces que se ejecuta una instrucción, el número de palabras que se puede obtener con determinada gramática, el número de bits que requieren para representar una cantidad, etc. Se puede decir entonces que desde la creación de una base de datos para asignar perfiles de usuarios, pues para que estos puedan ingresar a la aplicación, lo que nosotros llamamos como logueo, hasta en los desarrollos de software más complejos que requieran algoritmos para tratamiento de información, se aplica el cálculo de combinaciones. Un ejemplo simple de la aplicación de las combinaciones es el siguiente ejercicio de algoritmo que vamos a ver a continuación. Una empresa cuenta con un ingeniero de sistemas cuya actividad laboral es la de programar los sistemas requeridos. En esta oportunidad se le ha pedido al ingeniero de la empresa que escoja 9 de sus entre 16 trabajadores para formar un grupo.
De esta forma el ingeniero programa, pero le interesa saber cuántas posibilidades hay, de tal forma que inicia aplicando combinaciones de la siguiente manera. Tenemos la fórmula de aplicaciones. A él le han pedido que de los 16 trabajadores escoja un grupo de 9. Entonces tenemos que el número total es 16, el número que se va a tomar es 9. Aplicamos la fórmula, encontramos lo factorial, encontrando lo que al final tenemos un resultado de 11.440 posibilidades de escoger un grupo de 9 trabajadores entre 16. Yéndonos a un ejemplo más de la combinación aplicada a la ingeniería de sistemas, tenemos que, no obstante, a la empresa le interesa saber el nombre de estos 9 trabajadores, por lo cual el ingeniero procede a asignar un número a cada uno de los empleados de la siguiente manera. Ya aquí vemos que no solamente estamos escogiendo una cantidad entre otras, sino que ya tenemos un conjunto de nombres que no se repiten. Y tenemos en este caso un conjunto de 30 nombres. ¿Qué haría el ingeniero en este caso? Pues aplicaría a su software eh, una serie de comandos, por ejemplo, el comando sample, que es la función para escoger aleatoriamente el número, siempre y cuando los enteros sean entre 1 y 30. Él va a proceder a escoger solo 9 números y finalmente utiliza un comando replace igual F. Es el comando para que el software no repita ninguno de los números. Al final de aplicar la combinación en su software, obtiene el siguiente resultado. Los empleados escogidos son Andrés, María, Ruth, Alberto, Margarita, Natalia, Verónica, Silvia y Carlos, en total 9, que es un ejemplo que quise mostrar en la aplicación de las matemáticas discretas a la ingeniería de sistemas, que es nuestra área. Muchas gracias.